Había una vez una persona llamada Chen Ran que estaba limpiando el inodoro de su casa, mientras su esposa Li Chue se daba una ducha. En eso llega un helicóptero a la ventana del baño, y un hombre llama al protagonista como jefe, entre comillas. El tipo angustiado le pregunta qué está haciendo. Este se sorprende, pero después con un tono amenazante le contesta una obviedad, y le dice que si no le dirá algo importante que se largue, y lo amenaza si vuelve a hacerle esa cena. Entonces el tipo se disculpa por molestarlo y le informa que la tercera hermana lo está buscando por todos lados y no tardará en encontrarlo ahí en China. En eso la esposa del prota le pide que le lleve su toalla. Entonces este ignora todo el reporte que le acaban de hacer y le dice al tipo que si su esposa lo descubre, él mismo lo dejará sin herederos. Entonces el tipo se larga, preguntándose qué le pasó al rey del bajo mundo que era temido por todos. Entonces el prota le lleva la toalla a su esposa, aunque se dirige a ella como señora. Entonces la chica, cuando se dispone a tomar la toalla, le dice al prota que no se siente bien, desplomándose sobre él y abrazándolo. Tal situación pone nervioso al prota, pues a pesar de ser esposos, él nunca ha estado con ella, pensando en que ella tiene una gran personalidad, pero aún con la codicia en su mente, este decide recostarla en la cama, ahora que se ha desmayado. Antes de pensar en cosas muy locochonas, luego de esto el prota viste a su esposa y la acuesta, sintiéndose avergonzado, pero al mismo tiempo se pregunta qué le pudo haber pasado, ya que ella siempre goza de buena salud, preguntándose si fue algo que le sucedió en el trabajo. Mientras tanto, Lee estaba sufriendo los efectos de una fiebre alta. Entonces el prota decide poner sus manos en el asunto y llama a la persona llamada Ling Feng, ordenándole con mucha autoridad que averigüe inmediatamente lo que está pasando en la compañía de su cuñada. Entonces el prota dice que ahora que Lee volvió a la normalidad y este está junto a él, no permitirá que alguien la lastime, recordando que cuando era pequeño una niña de pelo castaño se despidió de él, pero le prometió que algún día cuando fuesen adultos ella sería su esposa. Pero el prota nos cuenta que cuando la volvió a encontrar, Li Chue había sufrido un accidente en un auto en el que perdió la memoria. Mientras el prota recordaba esto, recibe la llamada de su subordinado, informando que la empresa de la cuñada había procedido un nuevo cosmético, y su primer lote había sido producido y debía ser registrado el día siguiente, pero la noche anterior se le había robado y ya no tenía tiempo para producir un lote nuevo. Entonces el prota, desesperado, le dice que deje de decirle cosas que él no necesita o que son tonterías y vaya al grano y le diga quién lo hizo. Entonces el subordinado del prota dice que fue el antiguo jefe de su cuñada, llamado Chen Wang, informándole que el lote fue transportado a una fábrica de cosméticos abandonada a las afueras del norte de la ciudad. Entonces a la fábrica, Che estaba esperando todo para distribuir los cosméticos y dividir las ganancias, pero en eso llega el prota con mucha ira. Le dice que no tienen posibilidades. Entonces uno de los guardias intenta detenerlo, pero este sin mucho esfuerzo le aprieta la mano y lo pone a parir. Entonces los demás guardias se molestan y se lanzan a atacar a este. Sin embargo, este en un segundo los derriba, poniéndose firmes delante de Chen. Temblando le dice que él no recuerda haberlo ofendido. Entonces el prota le contesta que por haberse metido con Li Chue, se había metido con él. Entonces Chen se calma, diciendo que aunque le ayude ahora, no le dará una oportunidad para ayudarla. Entonces el prota lo toma del cuello con mucho odio y le responde que él no le dará una oportunidad, comenzando a maltratarlo. Entonces Chen, asustado, lo intenta asustar con la ley, y si lo mata ahí, entonces lo perseguirán. Entonces el prota le dice que no necesita hacer algo tan tonto, pero ahora que sufra algo peor que la muerte en vida, arrojándolo al suelo. Le dice que le dará una sola oportunidad, ordenándole que todo el cargamento que robó lo devuelva por la mañana a la empresa de su esposa. Además de darle una disculpa personal, le dará una compensación por las pérdidas y deberá pagarle 10 veces el valor del producto, y solo de ese modo él lo perdonará, y hará como si nada hubiese sucedido. Entonces el necio de Chen insinúa que jamás se rebajará a tanto, que a lo mucho le permitirá que se lleve el cargamento, porque lo demás son puras tonterías. Incluso si involucra a la policía, él no les teme. Entonces el prota suspira y confirma el nombre de la industria de cosméticos de Chen. Entonces en su mente, Chen confiaba en que el prota no podría hacerle nada, incluso piensa en mandarlo a matar. Entonces el prota con mucha elegancia le dice que es una pena que su empresa cerrara ese mismo día. Ante tal amenaza, Chen no puede evitarse reírse a carcajadas como un loco. Se burla del prota tratándolo como un desquiciado y lo reta a ver qué es lo que podría hacer. Entonces el prota hace una llamada para que antes que la bolsa de valores cierre, se deberán eliminar las acciones de la empresa de este. Entonces Chen, sulfurando, menosprecia que el prota pueda hacer tal cosa, informando que aunque no es de la empresa que más invierte en la ciudad, están dentro de las primeras 50, insinuando que con una llamada no podrá tumbarlos, pero el prota sigue confiando en su poder,
y toma un poco de tabaco de uno de los hombres de Chen. En eso Chen recibe una llamada, donde le informan alarmadamente que sus acciones habían bajado un 30%, alarmándolo a este, que no entiende cómo pasó. Entonces su empleado le informa que muchos accionistas han vendido sus acciones, lo cual ha provocado que las acciones bajen drásticamente. Entonces Chen le pregunta a este aterrado su identidad, pero el prota ignora la pregunta y le contesta que si quiere que su empresa no quiebre y él haga que su gente se retire, deberá cumplir con sus condiciones. Entonces Chen, asustado, exclama que él hará todo lo que le mande, pero le ruega que lo deje. Un cambio radical este personaje desde el principio hasta lo que vamos viendo de este manga. Entonces el prota amenaza nuevamente a este, condicionándolo a cumplir en la mañana lo siguiente, o de lo contrario llevará a su empresa a la ruina. Entonces el prota comienza a retirarse de la empresa, y le recuerda a Chen que es la única oportunidad que le dará. Si no cumple, tendrá que abstenerse a las consecuencias, preguntándose con qué clase de persona se metió. Cuando Liu Che se despierta, recibe la información de que todo el lote que había sido robado había sido devuelto, sin faltar ni una sola botella. Entonces Liu Che, animada, pide que examinen la calidad de estos productos y después mantengan la mercancía bajo completa vigilancia. Entonces Li se pregunta quién podría haberle ayudado, porque le quitó un peso de encima. En eso se sonroja al ver al prota barriendo. Entonces le pide que lleve una tina para lavar. Entonces cuando el prota se la lleva, Li le pide que le ayude a lavarse. El prota se emociona y se pone muy locochón, así que le da un masaje en los pies a Li, pero en eso algo pasa que avergüenza a esta, pero le endulza a la vez. Después de esto, Li llega en su auto, y al ser recibida por una de las empleadas le informan que Chen la ha estado esperando desde hace tiempo en su habitación. Sin embargo, ella pregunta qué es lo que desea, pero al mismo tiempo dice que está ocupada, y pide que le digan que se marche, aunque la empleada dice que vio nervioso a Chen y con una muy buena actitud. Entonces Li accede a hablar con él, preguntando qué es lo que desea un Chen que el terror se le ve en el rostro, y le da una reverencia dándole un sobre, pidiéndole que lo disculpe por lo que le hizo, y le ofrece dinero como compensación, añadiendo que no quiere que su empresa cierre. Entonces Li, al oír venganza, piensa que alguien lo está ayudando, preguntando quién podría ser. En ese momento el prota estornuda, mientras estaba haciendo las labores hogareñas, así que mientras estaba limpiándose los mocos, se emociona al pensar que a lo mejor su esposa piensa que puede ser su esposo. En ese momento recibe la llamada del mismo Link de la otra vez y pregunta el motivo de la llamada. Este le informa que mientras investigaban a la compañía de Yao encontraron información de la cuñada, y al parecer alguien está apuntando a su empresa desde hace tiempo. Entonces el prota pide nombre y si ya han hecho su movimiento. Entonces le informan que lo harán el próximo día, pero encontraron a un grupo de locos en una página realmente rara, pero no pudieron encontrar nada, pese a que 5 hermanos lograron entrar en esa página. Pero en ese momento llega la esposa del prota y le informa que el próximo día la acompañará a cenar y le indica que se arregle formal. Entonces el prota pregunta a dónde la llevará. Entonces Li, sonrojada, le reclama, mientras le señala por qué siempre hace esas demasiadas preguntas. Así que le hace un gesto y le da la espalda estando molesta, pero el prota sigue enamorado de ella, mientras piensa que siempre que pueda cuidarla no le importa nada más, diciendo que algún día recuperará los recuerdos de ella. Al día siguiente el prota y su esposa llegan al restaurante Western Myware con mucha elegancia, y Li le pide al prota que se relaje y que no la avergüence. Entonces ella toma el brazo del prota y le pregunta por qué está tan nervioso, a lo que este dice que es porque nunca la había tomado del brazo. Dentro del restaurante, un hombre recibe a Liu Che y le agradece por haber aceptado la cena, pese a que su agenda es tan apretada, aunque al notar la presencia del prota no duda en preguntar de quién se trata. Entonces Liu Che contesta que es su esposo y pregunta si no hay problema en que lo acompañe. Así que el tipo expresa que no tiene problema y lo exalta porque cree que debe tener mucho dinero por haberse casado con Li Chue. Entonces el prota y el tipo estrechan las manos, pero el tipo realmente se molesta y pretende humillar a este por haber venido a la cena. El prota mantiene su papel y pregunta por los ingresos que gana el tipo, creyendo que también son altos. Ante tal estrechón de manos, el tipo de lentes aprieta con más fuerza que el prota y continúa diciendo que de seguro no gana tanto como él en promedio o en total en un mes. El prota sonriendo toma un poco de la fuerza del apretón del tipo, pues el prota fue miembro del equipo de básquet y expresa con una sonrisa y humildad que no gana mucho. Entonces este tipo expresa que alega que mínimo debe ganar 100,000 al mes para poder mantener feliz a alguien como Li Chue. Además piensa que el prota está resistiendo bien su fuerza, pues considera que no faltará mucho antes que le dejen ridículo. Pero este contesta que la felicidad no se compra con dinero, devolviéndole el apretón con más fuerza, causándole dolor a este. Así que sin hacer más escenas, Li Chue le pide que den paso a ordenar lo que van a cenar. Entonces el tipo de lentes retira la mano y vuelve a concentrarse en la cena, pero no puede dejar de preguntarse qué tan fuerte es este tipo, o sea el prota. Entonces un hombre rubio se le acerca y le pregunta en ruso qué van a ordenar. Ahí el tipo de lentes pide que sea el prota el que ordene,
porque como la carta está en ruso y quiere dejarlo en ridículo. Pero estos están ordenando. Alguien se encuentra apuntando al rostro de Li Chue. Un francotirador se prepara para disparar, mientras el prota realiza la orden de lo que van a cenar de manera magistral, pidiendo brochetas, pollo, caviar, pescado y un guiso de res. Entonces le pregunta al tipo de los lentes si necesita ayuda para ordenar lo suyo, pero como con vista de halcón el prota logra divisar la presencia de este tipo, que le estaba apuntando a su esposa, y sin armar alboroto el prota pisa el pie de Li Chue, logrando que salga de la trayectoria de la bala que venía. Pero esta no se da cuenta de la bala, hasta que impacta con toda la potencia a la cabeza de un tipo, alertando a los comensales que entran en pánico. Entonces el prota finge estar completamente aterrado y sale corriendo. Li Chue intenta detenerlo y pidiéndole que se agache, pero mientras ella hablaba, una policía la pone a cubierto y le ordenan que lo acompañe para sacarla de ahí, corriendo de ese lugar. Luxie estaba preocupada por su esposo, sin apercibirse de que le estaban apuntando nuevamente, pero la gente logra ver el destello del arma y logra sacarla nuevamente Luxie de la trayectoria. Este tipo se molesta porque la perdió de vista. En eso el prota elogia al francotirador por su habilidad, sorprendiéndose que un tipo con ese nivel esté en esa organización. El tipo reacciona y gira para apuntar al prota, preguntándose la identidad de este y cómo conoce su organización. Pero el prota se había movido con mayor velocidad y se había puesto detrás de este. Y en un pestañear el prota le arrebata el arma, asustando al francotirador por la velocidad que tiene este. Entonces el prota lo amenaza para que le dé el nombre del que lo contrató para ir tras Liu Che. El francotirador dice que no le diera nada, alegando que mientras no hable, el prota no podrá matarlo, pero aún estaba la palabra en su boca cuando el prota acciona el gatillo, dándole un disparo directo en la cabeza. Entonces el prota limpia sus huellas del arma y expresa que todo eso fue una pérdida de tiempo, dejando el arma al lado del cadáver. Al bajar el edificio, las personas estaban agitadas al ver tantos policías, los cuales no tardaron en encontrar el cadáver. Aterrados de verlo muerto, se preguntan quién pudo haber hecho esto. Entonces el prota se reúne con su esposa, actuando con alegría por encontrarla sana y salva. Pero mientras este iba hacia ella, ella con mucha rabia abofetea a este y entre lágrimas le pregunta cómo pudo abandonarla en esa situación, etiquetando de cobarde al prota y añadiendo que entre lágrimas se encontraba preocupada por él. Entonces la oficial interrumpe la escena y se presenta formalmente al prota, informándole que tenía las sospechas de que el matón estaba detrás de su esposa, pidiendo que la acompañe a la estación para que le dé su testimonio. El prota acepta ir, alabando en su mente la habilidad de la oficial. Avanzada la noche, la oficial le agradece al prota por su cooperación, y estando conscientes de la hora, pide que un auto patrulle y los escolte hasta su hogar. En el auto, Liu Che continúa molesta. Le hace un gesto al prota y le da la espalda. En eso el teléfono de este suena. El prota mira de qué se trata y era un mensaje de sus subordinados, manifestándole que tenga cuidado, pues los matones pretenden emboscarlo en su casa. Al recibir la noticia, el prota le dice a su esposa que le duele el estómago y le pide que le deje ir al baño primero, mientras dentro de sí, Liu Che no sabe qué hacer con él, cansándose de él por ser tan tonto y cobarde. Piensa que hablará con su padre para divorciarse. El prota, dirigiéndose al edificio, reta a los matones a que salgan a enfrentarlo, entonces estos se lanzan sobre él con cuchillos. Sin embargo, el prota, sin inmutarse, se arregla la manga de su saco y los derrota sin hacer mucho esfuerzo. Entonces entra al edificio e indica que su corazonada le dice que el hombre de ahí adentro es el jefe. El tipo felicita al prota por encontrarlo rápido y alaba que debe tener habilidad, pero con su orgullo alto le indica al prota que le dará la oportunidad de que incline 3 veces ante él, y entonces le perdonará la vida. Entonces el prota también le dice que le da la oportunidad de que limpie sus huellas del suelo de su sala, y le diga voluntariamente quién lo contrató para matar a su esposa. El jefe matón se burla en la cara de este por lo que pidió, y el prota sin mediar más se lanza contra este, y le da su merecido. Entonces, estando en el suelo, el prota lo humilla, declarando que aunque sea el matón número 27 más grande del mundo, en el bajo mundo no llegaría ni al top 100, ordenándole que escupa el nombre de quien lo contrató. Entonces el jefe le pregunta la identidad de este lo pisa y le entrega una tarjeta, indicándole que solo le dará esa única oportunidad. Entonces el matón, al descubrir la identidad de este, se espanta y exclama que sería un honor que lo matara. Pero antes le escupiría toda la información para que luego lo mate, y su nombre pasa en la historia del bajo mundo. Entonces el matón le descubre el nombre de quien lo contrató, Fei Long. ¿Qué? 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 Entonces el prota expresa que es el momento de matarlo. Luego hace una llamada a uno de sus subordinados para que manden a alguien para que se lleven el cuerpo y busquen ahí por internet a alguien con el nombre que desea matar a su esposa, y en cuestión de segundos logran entrar al sistema y descubrir todo lo relacionado con este hombre. Entonces el prota se molesta porque ya tenían la información y lo hicieron perder el tiempo que pudo ir a matarlo, detallando al tipo como un joven empresario de los más importantes de China, pero no conocen los motivos por los que desea hacerle esto a su esposa. Te ha hablado Dross y te deseo
buenas noches. Entonces el prota indica que busquen más acerca de este hombre, que ahora por haber sido tan necio de querer tomar la vida de ella, él tomará la suya. En eso entra la esposa de este y como si nada hubiese pasado, el prota la recibe y dice que se tomó el tiempo para limpiar y organizar todo para sus invitados. Pero su esposa con mucha rabia le echa de la mansión. Te pongo romántico y te pones mamona, güey. El prota le pide que al menos le deje hacerle el almuerzo, entonces Liu Che con lágrimas le dice que si él no se va, ella lo hará. Entonces él, impresionado y considerando que para protegerla mejor debe estar en la mansión, entonces con mucha tristeza este se va, mientras su esposa con mucha tristeza también ve cómo su esposo se marcha. Liu Che se cuestiona qué le pasa y por qué le trata así, lamentándose que cuando pasó lo de la mañana no se quedó con ella, preguntándose cómo también por qué huyó. Mientras tanto el prota, debajo de un árbol, no sabe cómo terminaron así, queriendo hablar con su suegro. Sí, como si estas cosas pasaran. Al llamarlo, su suegro le reclama por lo que está haciendo, regañándolo por haber permitido que un loco casi mate a su hija, regañándolo porque él le dijo que la protegería. Entonces el prota decide contarle lo que pasó realmente, cuando se marchó del lado de Luxi. Entonces su suegro se calma y entiende lo que pasó realmente, diciendo que confía en él, y expresa que mandará a su guardaespaldas para que cuiden de ella, aunque no cree que la cuidarían tan bien como lo hace él. Entonces el prota le pide a su suegro que le ayude para volver a entrar a la mansión nuevamente. Entonces él dice que lo ayudará esa vez, aunque le dice que no le pase la próxima vez, porque duda que sea capaz de ayudarlo nuevamente. Entonces este promete que no pasará de nuevo. Ahora el prota le dice que él cortará la llamada, aunque esto enoja a él. Mientras tanto Liu Che conduce a toda velocidad a hablar con su padre para discutir los del divorcio con el prota. Liu Che llega a la casa de su padre y llama al timbre y le recibe una chica de cabello castaño que tal parece que Liu Che no conoce, ya que se pregunta por qué está en casa de su padre. La chica le pide a Liu Che que la siga. El padre de Liu Che le pregunta qué hace ahí tan temprano y si ya desayunó. Entonces esta le exclama a su padre con los ojos llorosos que desea divorciarse del prota. El padre de ella sabe lo que pasó en el restaurante y le pide que no se preocupe por ello, además de presentarle a Bing Chue, la chica que a partir de ahora será su guardaespaldas. Entonces Liu Che expresa con rabia que se quedará con ella, pero a cambio deberá divorciarse del prota. Entonces su padre le dice que si se divorcia del prota tomará el 50% del control de la compañía, según los acuerdos matrimoniales. Entonces le indica que sí está de acuerdo. Entonces le transfiere las acciones al prota, pero Liu Che intenta quejarse y dice en su mente que él la había dejado sola. Entonces su padre le dice que se marche, porque no quiere seguir discutiendo ese tema. Ahora el prota se emociona porque su suegro le dijo que podría volver, pero Liu Che no parece nada feliz. Entonces el prota dice que ya hizo la comida, que coman primero. Mientras cenan, Liu Che continúa diciéndole que la próxima noche tiene una recepción y necesita que él la acompañe. Entonces el prota con mucha emoción acepta ir. Ahí es cuando se despide de su esposa y le desea un buen día, que esperará que lo venga a recoger de noche, aunque realmente el prota decide volver a un lugar que no ha visitado en medio año, que al llegar es recibido por un alias suyo, diciéndole que no es necesario que le esté mandando dinero a ese orfanato, que como manda tanto nunca puede gastarlo todo. Ese es un verdadero hombre. El prota salva al decano del orfanato de un autobús que pasó a toda velocidad, y este logró divisar que dentro del bus había niños, así que les grita que no se asusten, que él irá a ayudarlos. Pero al ver cómo conduce como un loco, el prota se pregunta si estaba este loco. Pero el conductor llevaba toda la cara reventada, entonces el prota entra por una de las ventanillas de un salto y de inmediato ve que el conductor estaba totalmente pasado de copas. Pero entonces un niño asustado le dice al prota que tienen un auto delante de ellos, entonces este analiza la situación y jala al conductor fuera del asiento y pisa con fuerza el freno, deteniendo el auto al último instante. Entonces al otro al conducir le hace una hazaña con el dedo, gritándole que aprenda a conducir. El prota suspira y pasa a preguntarle a los pasajeros si están bien, pero entonces una chica muy asustada abraza a este y le dice que sí. El prota entonces sin querer le toca, pues lo que sería un pechame, ¿no? A la chica. Haciendo que ella retroceda. Entonces este se disculpa. Ahora las otras niñas alaban al prota por haberla salvado. Entonces el prota, confirmado que todos están bien, les dice que vuelvan con el viejo decano, que estaba preocupado. Entonces las niñas presentan al prota con la chica a la que él le había tocado los pechámenes, diciéndole que era un amigo del decano. Entonces la chica se presenta como Kishiro, la profesora de los chicos, agradeciendo por salvarlos. Hijo de puta, ahora sí entiendo. Entonces este reclama que al ser adulta a cargo tiene que ser más cuidadosa. Entonces Shiro se ruboriza, pero piensa que el decano, si se entera de lo sucedido, ella será despedida, ya que el prota la puede delatar. Pero el prota le dice a los niños con mucha alegría que no le cuenten al decano sobre lo sucedido en el autobús, ya que él está muy mayor para esos asustos, XD. Entonces los niños acceden a no decir nada.
La forma en que el prota manejó las cosas pone triste a Shiro por lo que había pensado acerca de este otra vez. El decano del orfanato entre lágrimas se tranquiliza porque los niños estaban bien, pidiéndoles que pasen adentro del orfanato. Entonces el prota le dice al decano que ahora vive más cerca de ahí, por lo cual los visitará más seguido. Pero el decano dice que no puede aceptarlo. Entonces el prota se marcha y se despide porque está haciendo unos asuntos. Y le pide al decano que tenga cuidado con su salud. Entonces Shiro, confundida, pregunta si él también estuvo con ellos ahí en el orfanato. El decano lo afirma y le cuenta a Shiro cómo fue la infancia del prota. Entonces Shiro parece que conocía al prota de antes y piensa agradecerle adecuadamente en otra ocasión. Entonces Li Chue le dice al prota que en la noche tienen una oferta importante, así que le pide que se comporte y no diga algo tonto, y le entrega una bolsa con la ropa que ella quiere que él use, ordenándole que se cambie rápido. Entonces el prota alegremente obedece, colocándose un smoking blanco que le gusta bastante. Entonces cuando pasa a ver a su esposa para ver si ya estaba lista, le ve Así te quería agarrar, puerco. con un hermoso vestido blanco que lo deja impactado. Aunque Li Chue, también ruborizada, le dice a este que deje de babear y que se ponga en marcha. Ya en la recepción, Li Chue le recuerda al prota que no hable tonterías, pidiéndole que no provoque ningún escándalo. Entonces al llegar, el tipo que cenó la otra vez con ellos halaga a ella y se burla de este por la otra vez que escapó cuando hicieron los disparos. Pero entonces este le devuelve la burla, aunque más humillante, provocando que este obviamente se moleste. Ahora otro hombre detiene al tipo de lentes y al ver que el prota le hizo acto de presencia en el banquete, este humilla al prota por ser alguien de una posición baja. Y dale con eso. Entonces Li Chue sale a la defensiva de su esposo, alegando que él también hace parte de su empresa, por lo cual a ambos les concierne la propuesta que les harán. Ahora el tipo vuelve a lanzar un insulto hacia el prota, llamándole incompetente, diciéndole que ella debió traer a su padre para poder ganar esa oferta. Entonces el prota lo reta a hacer una apuesta para ver quién se lleva la oferta final. Entonces el tipo se indigna e insulta al prota nuevamente, alegando que no está en condiciones para apostar contra él. Entonces el prota, al oír esto, le dice que entonces le hará uno en nombre de su compañía y le pregunta si tiene miedo. Ahora el tipo se burla y cae en la trampa del prota y le expresa que no le tiene miedo. Entonces el prota le dice que el que pierda tendrá que darle el 40% de las ganancias a la empresa del ganador por 3 años. Tal condición espanta obviamente a su esposa, porque eso quiere decir que el perdedor le tendrá que dar 40 millones de yuanes mensuales al ganador. Entonces este acepta, y como ya saben cómo son estas historias, obviamente ganará el prota. Así que este indica que aún no ha terminado de tratear. Entonces el tipo de lentes le pregunta si se arrepintió. Ahora le dice que deberá postrarse ante él y su hijo por los problemas que le causó. Pero el prota dice confiado que no cambia de parecer, solo que quiere hacerlo público para todos los presentes. Entonces el tipo de lentes lo grita y lo tilda de tonto por haber apostado contra alguien como él. Entonces su esposa intenta asegurarse de que si el prota es consciente de lo que hizo, pero este dice que está mal del estómago y se marcha. Aunque el prota llega al segundo piso del salón VIP y llama a la puerta de un tipo que conoce a este y lo invita a pasar y le ofrece una taza de té. Este tipo es uno de los 3 líderes de la empresa de cosméticos de Shueimi, llamado Hills, aunque al entrar descubre que este Hills andaba viendo contenido para ejercitar a la Manuela, XD. Me confundí de hospital. ¡No! ¡Espera! ¡Shinji! Entonces el prota se burla de este porque no ha cambiado nada, porque siempre que él toma té ve este tipo de videos. Entonces Hills le pide que no le diga nada a nadie, XD. Entonces el prota se siente y le comenta que en una empresa de cosméticos participará por la oferta que la empresa de Hills estará dando, y él le pide que los deje ganar. Entonces Hills le dice que debe serle sincero, y le pregunta si dicha empresa es confiable, o si tiene algo que ver con él, o sea el prota. Entonces este, mientras toma su té, le dice a Hills que la empresa es de su suegro y su esposa. Entonces le pregunta si no le parece algo a su suegro. Entonces este, asombrado, acepta en darle a la empresa de la esposa del prota la victoria, aunque no puede sentir nostalgia de que el prota se haya casado, y le pide que le deje conocerla al final de la fiesta, echándole flores porque cree que debe ser un primor para que él haya aceptado casarse con ella. Mientras el prota bebe su té recibiendo con orgullo el halago, y una vez termina con este se marcha y lo deja todo en manos de su amigo. Pero entonces Hills le dice al prota que ahora deberá ayudarlo, contándole que perdió contacto con su hija y ha oído que está en la ciudad. Entonces este promete ayudarlo a encontrarla. Ahora Hills en su interior le pide al prota que valore lo que hará por él. De vuelta a la fiesta, el prota come como un niño, mientras su esposa se encuentra angustiada y se pregunta cómo puede verlo a él comer con tanta tranquilidad, como si tuviese la apuesta ganada. Detrás de ellos, unas chismosas se burlaban del prota, al verlo confiado pese a que si pierde, la familia Zhao no lo dejará libre, debido a las pérdidas tan grandes que él estaría generando a la empresa de su suegro. Entonces estas se callan al ver que Hills llegó a anunciar al ganador.
Entonces Hills llama a las 3 empresas que pasaron a la segunda ronda, entre ellas las cuales se encontraba la de la esposa, aunque muchos especulaban que la dejarían fuera porque los dos que habían pasado antes eran un alto prestigio. El tipo de los lentes, pese a su ira, intenta calmarse, diciendo que solo pasó a segunda ronda. Entonces el prota, abusando de su confianza, se burla de este. Ahora el hijo del tipo dice que aún no ha ganado, pese a que pasaron a segunda ronda, insinuando que aumenten la apuesta, y el prota acepta sin dudar. Entonces el tipo de lentes, el hijo, propone que el perdedor deberá postrarse ante el ganador y declararse una basura, delante de todos. Pero el prota pregunta si su padre no hará parte de esa apuesta, pero el tipo de lentes dice que su padre no estará en ese asunto. Ahora el prota dice que haga lo que haga, no tiene problemas. Entonces Hills felicita a los finalistas y les indica que vuelvan a dar nuevas ofertas, anotando cuánto invertirán en su corporación y cuánto beneficio desean recibir, prometiendo que revisará con justicia e imparcialidad XD y luego anunciará al ganador. Entonces Li Chue se pone nerviosa porque nunca consideró la posibilidad de pasar a la segunda ronda. Entonces el prota le toma la palabra a su esposa y le pide que deje encargarse de ello, ya que tiene una propuesta ganadora. Así que pasado un rato, Hills anuncia que las 3 compañías ya habían dado sus ofertas, así que anunciaron al ganador, anunciando las propuestas de las 3 compañías, descartando a una de las ganadoras, dejando como potenciales a las del prota y al tipo de lentes. Ante tales anuncios, el tipo de lentes, el hijo, se cree que ganará, pero para su sorpresa Hills comenta que la propuesta de la empresa del prota es la más favorable, anunciándola como ganadora. Entonces este exclama que hubo trampa en la selección, insultando con palabras fuertes a Hills. Entonces su padre le dice que se calme y se marchen, pero el prota los detiene y le pide al tipo de lentes, que es el hijo, que cumpla con lo acordado. Entonces el padre de este alega que se las pagará, tratando de escabullirse. Entonces el prota le dice al padre que puede irse, pero su hijo hizo una apuesta y no lo dejará irse hasta que la cumpla. Li Chue intenta que el prota no lo provoque, porque el tipo de lentes, que es el hijo, tiene relación con el bajo mundo. Pero el prota intenta chantajearlos con su honor y prestigio, pero el tipo de lentes amenaza por la forma en la que están humillando. Sin embargo, el prota insiste en que no dejará ir al tipo, que es el hijo, hasta que cumpla con lo prometido. El padre le dice al prota por esa humillación, ahora aceptará el reto. Ante esto el prota manda a los guardaespaldas de su esposa, que la lleva al segundo piso, indicándole a su esposa que estará con ella en 10 minutos. Entonces Li Chue se preocupa por lo que pueda suceder. Entonces el padre le ordena a sus matones que le arranquen las extremidades al prota, pero piden que lo dejen vivo. Mientras tanto, fuera de la instalación, Li Chue forcejea con sus guardaespaldas para que la deje ir a ayudar a su esposo. Pero como este se niega a dejarla ir, Li Chue termina abofeteándolo, alegando que solo ella tiene poder para insultarlo y golpearlo, así que no permitirá que alguien le haga daño, corriendo toda prisa al lugar donde se encontrará el prota, pero se topa con algo que lo dejó impactada, volviéndose loca al ver que el tipo, el hijo, estaba postrado delante de él, reconociendo que era una basura inútil, además de rogarle que lo perdone. XD. No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! Entonces ella llama al prota y está actuando como si nada, le pregunta qué hace ahí, diciéndole que vaya a la casa mejor. Entonces el padre le increpta al prota que aún no ha terminado, que por la humillación que ese día le hizo pasar a su familia lo hará pagar. Pero el prota lo mira fijamente y le dice que si tiene los ovarios para volverlo a encarar, que lo intente. Entonces ella, su esposa, le pregunta temerosa al prota qué había hecho, alegando que ahora los humilló de esa manera. Ellos no se quedarán con los brazos cruzados, preguntando si es consciente de lo que eso podría implicar. Pero el prota con una dulce cara le entrega un contrato de la empresa de Hills, la cual ya había firmado, pero solo faltaba la firma de ella para hacerlo oficial. Pero Li Chue se sorprende que le estarán dando más beneficios de lo acordado, pero el prota dice que a lo mejor se equivocó, pero su esposa sospecha de que el prota y Hills se conocen. El prota no le desmiente, pero no deja de darle todo el crédito al liderazgo de ella. Entonces ella recibe la llamada de su madre, y sorprendida ella le pregunta si no debería estar dormida, ya que es tarde. Entonces la madre de Li Chue la invita a cenar familiar, pero le pide que no lleve al tonto de su marido. Ella suspira y dice que lo entiende. El prota se pone un poco incómodo, pero Li Chue le sujeta la mano al prota y sonrojada le dice que no le importa lo que su madre le diga y le pide que lo acompañe. Entonces el prota voltea a verla, impactado y sonrojándose, acepta acompañarle. ¡Ay, el amor! Al día siguiente el prota y ella llegan con una canasta de frutas a la casa de la señora. Entonces ella anuncia su llegada, pero cuando la suegra sale a recibirla con molestia y sin disimular, la suegra del prota le pregunta en la cara qué hace él ahí. Shen con todo el cariño del mundo le quiere entregar una canasta con algunas frutas, una muestra de afecto despreciada vilmente por su suegra, quien la manda a preparar la cena. No contento con ello, le cuestiona a su hija por seguir con un bueno para nada y una basura como él, a lo que ella le respondió avergonzada que no diga eso. En eso llega el próximo tipo al que nuestro prota obviamente dejará en ridículo y que será usado para mostrar lo badass que es. El nombre de este sujeto es Lu Xiaoying, al cual la suegra de Shen ya estaba esperando. El prota le notó la maquinación de su suegra y se molestó.
aunque solo lo limitó a hacer un gesto. El tipo le dio un bello jarrón que según esto es una antigüedad además de ser un regalo para ella, y como esta tipa es una interesada materialista, quedó fascinada. Al igual que procede a meterse con Shen y molestarlo, presentándose como el primer amor de su esposa. Tales palabras no le causan ninguna molestia al prota, que contesta con seguridad, lo que termina por molestar a su suegra, conflicto que también molesta a Li Chue, pidiéndoles que deje de meterse en asuntos que no le competen. Luego de eso, Shen revela la comida que había preparado, y aunque Lu se mofa dentro de sí por la comida, termina comiendo casi por completo. Como la suegra es muy fastidiosa, le pregunta a Lu si acaso la cerámica que trajo era de 400 o 500 mil yuanes. Claro que el tipo es otro que se cree la gran cosa y responde que costó 10 millones de yuanes, sorprendiéndola pero causándole gracia a Shen, quien le responde que lo estafaron, comentando que es una muy buena falsificación. Lu no se deja molestar por la afirmación que el prota acaba de dar, mostrando confianza le pregunta por los argumentos, considerando que quizás es por la calidad del jarrón. Shen le responde con mucha autoridad que es un jarrón muy bien elaborado para ser una antigüedad, alegando que fue refinado con máquinas. El bruto de Lu se burla por la ignorancia de Shen y contesta que perteneció a la realeza y por eso es así. Y como no podría ser de otro modo, la suegra del prota se enoja, y esta exclama que Lu tenía razón. Todo este teatro molestó a Li Chue, que tomando del brazo del prota le comenta a su madre que recordó que tenía cosas que hacer. Esa muestra de amor hace que él desee no dejar que le falten el respeto y quiera defenderla, aunque tenga que pasar por encima de su propia familia. Por eso en ese preciso instante llega su suegro acompañado casualmente por un amigo suyo, que según las palabras de Lu era el mejor tasador de China. El hombre se llama Wu Songwu y se muestra modesto. Claro está que Lu quiso aprovecharse de eso para desprestigiar al prota y le pide a Wu que examine el jarrón, una petición a lo que Wu no se niega por querer ayudar a la familia Zhao. Así que tras examinar el jarrón lo constituye como una pieza original, comenzando a molestar a Shen acerca de su afirmación. Igual que Wu y los demás comienzan a burlarse y degradarlo. Aunque todos sabemos que Shen no se quedará así, y pregunta a Wu si estaba seguro de su veredicto. Tal acto de altivez molesta a su suegro, quien le ordena que se disculpe con Wu. A su vez, el viejo jura hacerlo pagar si no lo hace. El problema comienza a asustar a Li Chue, quien teme que las palabras de Shen causen que su padre ordene su divorcio, lo que claramente ella no desea. Shen por su parte le presenta sus argumentos a Wu que causan que él se sorprenda. El viejo Wu atiende a los argumentos que Shen le presenta y volviendo a revisar el jarrón, comentando que ocupa más que la información de la boca del mismo para que sea cierto esto. Eso llevó a que Shen le pide que revise el interior, mostrando que sí era falso. Aunque el fastidioso de Lu le ordena que deje de ser necio al hablar, comenzando a insultarlo y gritarle. El viejo golpea el jarrón contra la mesa, comenzando a exaltar a Shen por haber notado algo que ni siquiera él pudo. Avergonzado se inclina disculpándose con él. Shen, como es un alma de luz, no le presta mayor importancia. Lo que sí quedó sorprendida fue su esposa. ¿Se imaginan cómo se siente Lu? Era obvio que iba a pasar algo así. Incluso él cuestiona la decisión del viejo. Wu está molesto y responde que el falsificador era un verdadero maestro. Lu, con su orgullo destruido, no se lo podía creer, mientras que Wu le pide a Shen que lo tome como discípulo. Claro está que Shen no lo aceptó, alegando que solo supo porque tenía amigos falsificadores, quienes le explicaron acerca de este tema. El momento se ve interrumpido cuando Lu arroja el jarrón contra el suelo, quebrándolo completamente. Invadido por la ira, le agradece con mucho sarcasmo a Shen por haberlo dejado en ridículo. Shen no pudo desaprovechar el momento para burlarse de él, lo que terminó de hacer enojar a Lu, al mismo tiempo que se marcha deseando hacerlo pagar por eso. Shen y su esposo también se retiran, pero ella comienza a ruborizarse al sentir curiosidad por su esposo, lo que la lleva a preguntarse si acaso se estaba enamorando de él. Llegando a la mansión, Shen le pide permiso para irse, ella actuando con desinterés y se lo permite, siendo que en el fondo comienza a desarrollar celos por él. Un día después de esto, Shen fue a un bar en el que se encontraba la hija de Hills, que estaba disfrutando de la fiesta. Ella se llama Grace, que en medio de su diversión sería rodeada y acechada por un grupo de personajes sin ninguna importancia en la trama. Por lo menos la chica tiene carácter, pues se niega a su propuesta, lo que no sería suficiente para detener a estos tipos. Incluso uno de ellos quiere sobrepasarse. Momento exacto en el que Shen la salva y apretando la muñeca del tipo comienza a causarle dolor. Él le confiesa que le estaba buscando por petición de su padre. Grace se entusiasma queriendo aprovechar el momento, le pide que se encargue de ellos. La confrontación comienza y los tipos intentan atacar en grupo, y por obra del All for One, Shen agarra unas nueces y se las arroja con tal fuerza como si fueran unos balas. Bueno, al final los dos salen del bar donde Grace le hace una propuesta locochona a Shen. Si no lo lleva con su padre, su propuesta no le causa ninguna gracia y lo empuja. Luego de eso, ella se queja por lo mal escolta que es. Claramente no es algo que a él le importe. Detrás de ellos se encontraba la esposa del prota, quien había estado siguiéndolo para ver lo que hacía, descubriéndolo junto a Grace. Y pues bueno, digamos que ahora sí empieza la gran telenovela. La asistente de ella le pregunta si acaso no piensa confrontarlo. Claro que ella se creó una telenovela en su mente y responde que se irán a casa. Por su parte, Shen entregó a la niña a su padre. Hills le agradece y se disculpa por haberlo molestado con un asunto tan pequeño. Shen le responde que no debe preocuparse, alegando que solo quiere que haya un gran beneficio para ambas partes, proponiendo una oferta, que consiste en ir en contra de una compañía llamada Longyu. Hills se asusta por la propuesta, pues es la tercera compañía más grande de China y responde que no será algo tan simple.
Esa forma de contestar lleva a que Shen se pregunte sorprendido si acaso esta compañía es realmente peligrosa. Ignorando este hecho que imagino que se resolverá después, ahora toca ver cómo se resuelve el drama que Li Chue tiene montado en la cabeza. Y es que nada más llegar a su casa, él la encuentra sentada en el sofá molesta. Él se hace tonto y al verla despertar tan tarde le pregunta si quiere algo de comer. Ella lo detiene y le pregunta qué hacía fuera tan tarde en la noche. Él se hace tonto y le miente comentando que estuvo con un amigo. Li Chue le confronta de lo que había visto. El drama aumenta cuando ella lo acusa de haber estado por 4 horas con esta chica. Shen supone que está celosa y tratando de calmarla le explica. Sí que hizo un drama porque sale corriendo alegando que no volverá, subiendo su auto llorando, mientras se cuestiona por qué está teniendo ese tipo de pensamientos y emociones. Shen le ordena al asistente que vaya con ella antes de que cometa alguna locura. Li Chue se refugia en lo alto de la montaña Tianyu, donde descarga sus lágrimas y frustración por no haberse dado cuenta de que su esposo era más feliz con otra persona. Así que molesta y con lágrimas en sus ojos exclama que se divorciará. El drama se ve interrumpido cuando el asistente nota que un proyectil se acerca, lanzándose contra Li Chue para que este no le dé. La asistente responde al fuego enemigo eliminando a los 2 atacantes. Ella le pide a Li Chue que no se aleje de su lado, en una situación poco favorable en la que no conocen cuántos enemigos hay, además que el asistente no tiene bastante munición. El tipo detrás del ataque no se inmuta que hayan eliminado a 2 de sus hombres, debido a que era parte de su plan, enviando a un tipo llamado Lao para que los derrote. Y pues al final sí, Li Chue está comenzando a percibir que se acerca su final, obviamente que tiene que llegar el papi Shen al rescate. No contento con salvar a su esposa, logra darle varios golpes al tipo ese en un abrir y cerrar de ojos. Li Chue quedó sorprendida al verlo y dejándola a salvo se prepara para la pelea, porque claro, aquí nadie se mete con las esposas del prota como debe de ser, ¿no? Shen se dirige hacia el tipo ignorando los gritos de advertencia de su esposa, porque claramente este tipo tiene el guión de su lado. Comenzando el combate, Shen derrota al tipo de una patada para luego prepararse para hacer lo mismo a los demás. Él recibe el ataque de un grupo llamado los 4 lobos malvados, quienes iban a ser usados como sacos de boxeo. Y ahora la sorprendida es Li Chue, quien desconocía por completo ese lado de su esposo. Aún con la paliza que acaban de recibir intentan volver a atacar, recibiendo otra. Ellos espantados le preguntan por su nombre, sin embargo él se niega. Y mientras se echa a otro les da la oportunidad de irse a 2 de ellos, lo que conlleva a una sucia traición por parte de 2 de los 4 hermanos. Los tipos que sobrevivieron les pide que los deje ir, claro está que Shen no los dejó ir, así atándolos primero, para luego entregarlos a Liu Wang. Y como si aquí no hubiera pasado nada, Shen le pide a Li Chue que regrese a casa, mientras él termina de encargarse de estos tipos. Claramente ella estaba anonadada por lo que acababa de suceder, y hace caso a su petición. En la mansión de Liu Wang acaba de ocurrir una atrocidad, el hijo de Wang estaba con una chica y la eliminó de esta vida, bajo la excusa que se acordó del ridículo que le hicieron pasar Shen y Li Chue. Claro que como es un hijo de papá, este ordena cubrir todo lo que acaba de pasar, pidiendo a sus hombres que limpien, momento en que le informan de lo sucedido con los hermanos Lobo y que Shen había traído a su jefe y a Lao. La fortuna le sonríe a Wang y a su hijo, ya que como no podía ser de otra manera, usaron ese hecho para culpar a Shen de haber desvivido a la mujer con la que estaba su hijo. La fortuna termina cuando Shen entra pateando la puerta, retando a Wang para que dé la cara, y como al parecer en este mundo los policías vuelan, porque sí, Shen estaba en la puerta y le dio tiempo a los que estaban ahí en la habitación de huir y llamar a la policía, y que lleguen al mismo tiempo que él. Los policías entran en la habitación y como vieron que el tipo acaba de entrar por la puerta donde ya había un cuerpo, definitivamente él es un sospechoso. Los agentes deciden llevarse esto como evidencia saltándose un montón de procesos. Una policía bastante normal, supongo. El agente lleva a Shen a la comisaría donde es interrogado. Naturalmente él responde con tranquilidad que no tiene nada que ver con lo sucedido. Actitud que hace que la gente se enoje y le grita que no había nadie más y los guardias estaban atados, acusándolo de ser el responsable. Aunque obvio está mintiendo, el prota es el único que piensa la pregunta porque llegaron justo cuando él había abierto la puerta. Algo bastante XD. Confrontación que causa que la gente se preocupe y llame a Wang para informarle que no pueden culpar de nada a Shen. Wang lo único que le pide es calma ya que él lo va a solucionar. Por su parte la policía llama a Li Chue para informar de lo sucedido y ella, sintiéndose en deuda por creer que él lo había hecho por ella, corre en su ayuda. Al llegar a la estación, Wang entrega unas convenientes fotografías donde se podía ver a Shen eliminando la vida de la mujer. Li Chue se enoja e intenta protestar, pero el agente Yang le detiene, comentando que los cargos y evidencias contra Shen son muy graves, creyendo que tiene todo el control. Wang quiere señalar a Shen, intimidando a Li Chue, quien intentaba exculpar a su esposo con una coartada. Aun con todo aparentemente en contra, Shen no pierde la calma y pide que le dejen demostrar la realidad de las fotos. El agente se molesta mucho y protesta que no estaba en posición para pedir cosas semejantes. Por suerte hay un personaje que se usa la cabeza en esta serie, y es el jefe de la policía, quien accedió a la demanda de Shen, dado que hay muchos agentes en la comisaría para que pueda escapar. Una vez la gente le quita a las esposas, Li Chue se lanza sobre él golpeándolo de un modo tierno. Shen intenta calmarla, pero ella entre lágrimas le pide que pruebe su inocencia. El prota se pone en marcha pidiéndole a Yang un poco de alcohol en gel para luego alegar que notó que su rostro estaba superpuesto a la imagen. Por supuesto aquí los antagonistas tienen media neurona y no saben cómo editar una foto en Photoshop.
Wang, confiando en que no podrá demostrarlo, le pide que lo muestre. La gente llega con el gel y Shen comienza a lijar la imagen luego de haberlo aplicado, demostrando que en la foto real quien aparecía era el hijo de Wang. Wang, al ver que había sido descubierto, no tuvo más excusas que alegar que Shen quería inculpar a su hijo, y como por arte de magia Shen tenía una grabación de la que había sucedido en la habitación, justo en el momento en el que se culpa al hijo de Wang. Wang, viéndose perdido, decide irse como si nada hubiera pasado. Sería el colmo si el jefe de policía no lo hubiera detenido, ¿verdad? Terminados los procedimientos, la esposa del prota, muy preocupada, le pregunta qué era. Sería lo mínimo, ¿no? Pero no llegaría a nada, pues Shen lo hace cambiar de tema agradeciéndole por preocuparse. Li Chue le pregunta por qué fue a la mansión de Liu Gang. Claro que él solo quería protegerla y le dice una verdad camuflada en una mentira, aunque en esta ocasión ella notó como si él quisiera protegerla de algo y no pregunta nada más, mientras su cabeza hace 1000 preguntas acerca de su esposo. Sin embargo, ella es la que cambia la conversación al pedirle que pase a recoger a su hermana menor el día siguiente, que rápido se le olvidó que quería divorciarse, petición a la que Shen accede encantado. Al día siguiente, mientras se dirigía a recoger a su cuñada, conversa con el jefe del policía acerca de Wang y su hijo. Este le revela que la abogada de Wang pagó la fianza y se fue de la ciudad. Shen no le da mucha importancia a eso, ya que tienen la evidencia para sentenciar a su hijo. La hermana de Li Chue, llamada Zhao Liqin, llega y como no podría ser de otra manera en esta historia, unos tipos comienzan a acecharla. A este punto podemos ver qué va a pasar y pierde la gracia. Como no, Shen llega para salvarla derribando a uno de los tipos y el otro se va porque está molesto por este evento. Resulta que la hermana de Li Qin también molesta al prota, comentando que notó un cambio en él después de no verlo por mucho tiempo, aunque en un tono burlón le pregunta si aún no ha consumado su matrimonio. Shen no presta mucha atención y Li Qin dice para sí que su madre exageró al respecto de él. Realmente en este viaje no pasa nada interesante. Pasado un rato llega a la mansión donde las hermanas se reencuentran y Li Qin salta sobre Li Chue al estar emocionado por verla después de tanto tiempo. Li Qin le susurra preguntándole por el cambio de personalidad del prota. Burlándose le pregunta si acaso estaba embarazada. Li Chue se pone roja por eso mismo. Molesta le reclama a Shen que lo había dicho. El pobre Shen queda confundido, así que Li Chue lo deja tranquilo al suponer que su hermana solo estaba molesta. Ella había llegado al trabajo a lo que parece ser un poco más de mediodía. Queriendo darse un baño se da cuenta de que el grifo del baño se averió. No teniendo más opción llama a Shen para que lo revise. Él se ruboriza al verla vestida así, pero no pierde tiempo y va a revisar el grifo. Lo que parecía algo trivial se convertiría en algo que llevaría la relación de los dos al siguiente nivel, o al menos antes de que alguien interrumpa. Li Chue se acerca a ver si él podría arreglarlo, resbalándose a causa del piso mojado. Esta no quiso caerse sola y se agarra de la manga de Shen, cayendo el uno sobre el otro. Li Chue la reconoce toda avergonzada que no parecen un matrimonio, aunque llevan 1 año y más de casados, gritando dentro de ella. Confiesa sus sentimientos por él, además de querer que sea solo para ella. Toda una romántica. Shen y ella estaban dejando llevarse por la situación, cuando se ven interrumpidos por la intromisión de la hermana de ella, espantándose al ver esto. Ellos comentan que solo fue un malentendido, pero Li Qin, que realmente había sido enviada por su madre para evitar que ese tipo de cosas pasaran, molesta le pide a Shen que salga de ahí. En otra parte de la ciudad, Yang estaba concentrada escoltando al hijo de Wang, de la peor manera. Lleva al tipo en el asiento del copiloto. Para aumentar el drama y la convivencia del guión, un tipo les dispara intentando acabar con la vida del agente Yang para liberar al hijo de Wang. La bala no da en el blanco porque Yang debe tener un Sharingan y logró esquivar el disparo a tiempo, impactando directamente en el hijo de Wang. El padre del chico, al enterarse de lo que había sucedido, se quiebra, maldiciendo al tipo NPC que contrató para salvar a su hijo, al igual que jura hacer pagar a toda la familia Zhao y Shen por haber causado esto. Por su parte, Li Qin acaba de terminar su día en la universidad. Mientras esperaba al prota, conversa con su amiga sobre su día y lo tranquiliza que está por no haberse encontrado con un tal Zhuang. Aunque de pronto él aparece como si lo hubieran invocado. Li Qin no muestra piedad y lo rechaza completamente, alegando que ya tiene pareja. Aprovechando que Shen acaba de llegar, lo usa para mentirle a Zhuang. El tipo es un animal bruto que cree que puede conquistar a una mujer demostrando su fuerza, retando 1 a 1 a Shen por el amor de ella. Shen solo se ríe aceptando jugar con él. Zhuang le comenta que él es el presidente del club de taekwondo y le lanza una patada, que no representa ningún problema para Shen, que comienza a burlarse de este. Shen contraataca arrojando a Zhuang contra el suelo, para luego, como si nada hubiera pasado, le menciona a Li Qin de volver a casa a cenar. Con ello sube también la chica que estaba con ella, la pobre chica preocupada porque Zhuang puede hacerle algo a su novio entre comillas. Le advierte que puede ser peligroso. Le contesta de manera indiferente que eran cuñados, lo que terminó por sorprender a la chica, pues Li Qin le había mentido acerca de su apariencia. Mientras Shen conducía, recibe la llamada de su esposa. Ya de primeras él comienza a sospechar que algo pasaba. Sospechas que se le había de aumentar al oír que su esposa no llegaría a cenar. Apresuradamente deja a las chicas en la mansión Zhao y de inmediato llama a Lin Feng para preguntar lo que estaba sucediendo. Este le responde que las acciones de su compañía se están desplomando y que el quinto hermano es quien está haciendo lo posible para que no sigan cayendo. Al preguntar por el culpable sale a la luz el nombre de la compañía de Wang. Shen les encomienda que mantengan las acciones a flote y que llamen a Gillis para que envíe ayuda.
Li Chue se emociona al ver que Shen le envió ayuda. Por su parte, la intervención del quinto hermano estaba echando a perder los planes de Wang, pues le implantó un virus informático en la red de los hackers de Wang, que al verse perdido decide usar el plan B. Molesto, ordena con sus gritos que en el momento preciso compre las acciones de la compañía Tianyan, además de etiquetar de traidor a todo aquel que salga de la habitación. El ataque se detiene y un tipo comenta con alegría a Li Chue que las acciones dejaron de caer, comenzando a recuperarse. El pequeño momento de alivio se ve despedazado cuando otro tipo le comenta a Li Chue que alguien está comprando todas sus acciones. Esto es reforzado por otro que exclama que ya tomaron control sobre el tercio y recomienda que comience a actuar o alguien se hará con el control total. Aunque la situación vuelve a tomar un cambio al ver que alguien más se unía a comprar las acciones de la compañía. La diferencia es que sería, en sus propias palabras, un aliado. Mientras todos estaban completamente anonadados, Li Chue no deja de pensar que todo eso es obra de Shen, al que le informan sobre que el quinto hermano estaba estabilizando las acciones de la compañía, tomando del dinero de él, algo que no termina de causarle mucha gracia, pero se mantuvo calmado. Respondiendo, les ordena que hagan lo que sea necesario con su dinero, mientras lo hagan bien obviamente, hablando de recompensarle una vez termine. Una vez terminado de hablar, él se encamina hacia la compañía de Yao Mei, donde le compraría el 5% de las acciones a un tal Chen para que se las transfiera a Li Chue. Chen, al escuchar que sus acciones serían compradas a precio de mercado, vio que se le venía demasiado dinero, accediendo a su petición. Al mismo tiempo, en la compañía de Li Chue habían logrado recuperar por un milagro solo 4% de las acciones, y una de las cuentas desconocidas compró el 8%. Li Chue se sigue preguntando quién sería ese desconocido, cuando una secretaria entra avisando que Li Wang había llegado con un grupo de accionistas exigiendo una junta. Li Chue se preocupa al enterarse quién fue el culpable de todo, y al entrar a la junta, él le comenta que él será el nuevo dueño de la compañía. Wang comenta que tiene control sobre el 44% de las acciones, y al ser accionista mayoritario puede decretar a un nuevo presidente. Li Chue se preocupa porque ella posee el 40% y el otro 60% estaba repartido entre varios accionistas. Cuando Wang decide echarla de la compañía, ella responde que tiene el mismo nivel, ya que ella también posee el 44%, por lo que él no puede despedirla, comenzando a agradecer la ayuda que les permitió recuperar ese 4%, ayuda que no serviría de mucho, pues Wang hizo que los demás accionistas le vendieran las suyas, teniendo un total de 47%, teniendo más poder sobre ella. Él se ríe con maldad proclamándose el nuevo dueño de todo esto, despidiendo a ella de su cargo, y por pura casualidad llega Chen en ese momento. Ignorando la amenaza de Wang, le entrega sus 5% de acciones a Li Chue, con los que vuelve a tener el control de la empresa. Este se enoja y, colocándose de pie, amenaza nuevamente a Shen, pero este, burlándose de él, le recomienda que pregunte por su compañía. Claro, él estaba confiando en que todo se encontraba en orden. Sorpresivamente, Shen le contesta que ya la compañía no llevaba el apellido de los Liu. La noticia impacta a un histérico Wang, que comienza a gritar preguntándole qué estaba haciéndole a su compañía. Shen responde con mucho orgullo que le devolvió el favor y compró todas las acciones, algo que no le causó nada de gracia. Li Chue le agradece a Shen por su ayuda, pero ella comienza a decir que es muy perspicaz y ha estado sospechando que su esposo no es quien es. Le pregunta si Shen lo había enviado. Este hombre mantiene el secreto profesional y no revela nada. Por su parte, Wang llega muy molesto a su compañía para plantarle cara a Shen, pero oh sorpresa, él ya se lo esperaba y le tenía un par de contratos en la mesa donde le propone cambiar el 35% de las acciones por el 44% de las acciones de Zhao. Él responde que no cederá tan fácil a esto. Dada esta respuesta, Shen se marcha, prometiendo que no le hará daño al resto de sus propiedades. Wang se espanta al notar que Li Chue tiene más acciones que él, y la empresa estará bajo su disposición. Movido por el miedo, detiene a Shen, lo que causa que Shen se burle de este por haber gastado millones, palabras que hacen que Wang lo cuestione porque él también perdió dinero. Claro que a él no le importa esto. Para completar la tragedia de Wang, Shen le muestra un montón de evidencias sobre las atrocidades que había hecho, concluyendo que la policía le esperaba en la planta baja. La sorpresa de Wang lo comienza a aterrar, preguntando cómo hizo para encontrar esa información. Él no responde, terminando la discusión con el arresto de Wang. Para completar el pastel, Shen le pide al quinto hermano que siga comprando las acciones de la compañía Liu, hasta borrar su nombre de ella. Luego de un largo día, Li Chue no puede evitar molestarse, preguntándole a Shen si había ido a la compañía de los Wang. Como era de esperarse, él finge no tener idea de nada, actuando como un tonto. A ella le da igual y le pide que no haga nada arriesgado, también que se mantenga seguro. Como esta familia le persigue la desgracia, pasados unos días el padre Li Chue se accidenta y la pobre, que apenas está superando el ataque de su compañía, toda devastada entre lágrimas, le pide a Shen que la acompañe. Cuando ellos llegan al hospital a preguntar por la salud del señor Zhao, la normal sería dejar que todos abracen o algo, pero no. La suegra de Shen comienza a gritar y culparlo porque él fue la causa que discutieran. Lu llega convenientemente al hospital, al lugar donde estaba la familia reunida. Actuando como si nada, la vieja esa corre angustiada a apoyarse en Lu, comentándole que su esposo se accidentó y puede que le hagan una operación en la pierna. Él intenta calmarla asegurando que traerá un médico muy famoso que podría hacer esta operación.
Toda esta situación tan conveniente hace que Liche sospeche, que se le comenta con susurros a Shen. Ellos, movidos por las sospechas, comienzan a presionar a Lu, que según él estaba visitando a un amigo. La madre de Li Chue estaba enojada y le repite a Shen que se largue. Ella le pide amablemente que haga lo que le piden, que ella intentará calmar todo. Pasado el rato, un doctor llama a la familia de Zhao. El hombre les comentó que lograron sacarlo de peligro. El problema está en que no creen que puedan salvarlo con el tema de la pierna debido a una infección. Lu detiene el veredicto del médico presentando al Dr. Zhang, comentando que está casi seguro de que él podrá darles una solución. La esposa de Zhao, desesperada y llorando, le suplica al doctor que haga algo, que ellos pagarán todo lo que les pida. El hombre con malicia responde que podrá ayudarlo gracias a su método secreto, descubriendo sus verdaderas intenciones. Le pide la mano a Li Chue para Lu, si quieren que salve a Zhao. La madre de Li Chue comienza a presionarla desesperadamente para que acceda y se divorcie de Shen. Sorpresivamente, ella responde titubeando que no lo hará. Lu se hace el muy inocente tras pedirle al viejo que no la presione a hacer algo que no quiere. El viejo responde que esa es su condición. Li Chue comienza a batallar en su mente, pues no sabe qué debería hacer, porque no quiere divorciarse de Shen, al igual que no está tan egoísta como para no salvar a su padre. La tensión se rompe con la vuelta del prota, acusándolos de que todo se trata de un horrible plan, en el que chocaron a su suegro para chantajear a su esposa. Lu tiene el descaro de enojarse ante tal declaración, y el viejo lo manda a callar, manifestando que no atenderá a su suegro, aún así se incline y le ruegue perdón. Shen responde que ciertamente no tiene pruebas, convenientemente entra la única agente de policía que hay en toda la ciudad para informar que ella sí tiene, trayendo consigo una orden de arresto. Le informa a Lu que el auto que estrelló al señor Zhao pertenecía a él. Quien quedó más impresionada fue la irritante suegra de Shen. Sin embargo, Lu niega haber tenido algo que ver, alegando que tuvo que ser alguien más conduciendo su auto. Afirmación que también se vio desmentida por la gente, que le muestra evidencia que captó una cámara en la que él se ve maquinando todo el plan. Tras mostrar las evidencias, la suegra del prota salta en cólera y le reclama, echándole en cara todo lo que ella hizo por él. Aún así estaba dispuesta a hacerlo, ya que pensaba entregarle a su hija. Zhang intenta chantajearlos, comentando que si se llevan a Lu, él no salvará a Zhao, palabras que molestan a Yang, quien al intentar llevarlos es detenida por la suegra del prota, por angustia de su esposo. Al mismo tiempo llega un repartidor para entregar un pedido de parte de Shen, que se trataba de una medicina del Dr. Huo, la cual podría sanar cualquier cosa en segundos. Acercándose con temblor por la espalda, Zhang quiere confirmar que sea real lo de la medicina. Cuando Shen se lo confirma, el viejo queda demasiado asombrado, tanto que cuando Lu le falta el respeto a Huo, este lo bofetea, gritándole que no se meta con su ídolo. Lu queda como tonto y lo bueno es que aunque descubrieron sus planes, todavía se atreve a hablar. Shen con mucha confianza los invita a la sala donde estaba su suegro para que comprueben que dice la verdad. Él les hace la entrega de la medicina a Li Chue para que ella se la dé a su padre. Nuevamente el descarado de Lu se atreve a opinar y presionar a Shen, al decirle que él será el único culpable por darle una bebida extraña. Sorpresivamente para nadie, cuando Li Chue le da la medicina a su padre, este se despierta. Las chicas se emocionan, tanto que aún la suegra del prota le da todo el crédito a su yerno. Una chica interesada básicamente. Zhao comenta alegremente impresionado que puede mover su pierna. La situación termina de impactar al viejo Zhang, que para salvar su pellejo decide dejar de apoyar a Lu. Inmediatamente la única oficial de la ciudad arresta a Lu por conspirar y sobornar a otras personas. Como Shen es como es, no puede evitar burlarse de este por ser un mimado. Pero el momento de burla es interrumpido por Li Chue, que tomando del brazo al Shen lo invita a irse y dejar a sus padres a solas. Al retirarse, ella le confiesa que está comenzando a asustarle todos los secretos y todo lo que desconoce de él, temiendo llegar a perderlo, y le pregunta si siempre estará a su lado. Y de pronto, ahora hay otro problema. Ahora ella recibe otra llamada para informarle que habían robado a su hermana. Antes de que ella sucumba ante la desesperación, Shen la tranquiliza, manifestando con una sonrisa llena de seguridad que él lo resolverá. Ella le pide asustada que se reúna con la amiga de su hermana en la puerta de la universidad. Aunque estaba completamente asustada al ver alejar a su esposo, ella le ruega en su mente que salve a esta. La amiga de Li Qin era otra que estaba desesperada en la puerta de la entrada de la uni, porque la familia Zhao no había aparecido. Momento exacto donde llega Shen, lo que termina desconcertándola, porque le enviaron a él y no a la policía. Al final Shen le ordena que se suba al auto y le cuente lo que había pasado, que él solo puede encargarse de todo este asunto. Resulta que el bruto del tipo que había sido rechazado por ella motivó a un grupo para que la robaran, porque por el bien de la trama, aquí la gente es inmadura y con falta de neuronas, como siempre, ¿no? Para colmo, cuando la tiene enfrente de él completamente a su disposición y luego de haber contratado dos tipos peligrosos, él comienza a titubear y se arrepiente de lo que hizo. Los tipos lo presionan para que juegue con esta, pero este como quiera se acobarda. Los tipos lo golpean y también lo atan. La desesperación se apodera del tipo al ver todo lo que está pasando. Y de pronto sale una chanca voladora que golpea al jefe de la banda. Este molesto pregunta quién lo hizo. Pero mientras Shen se acomoda el traje, responde todo badass que el único que será eliminado será él. El tipo lanza a su gente sobre Shen, y el problema de hacer un prota demasiado poderoso es que luego ponen a un montón de NPCs cualquiera para intentar hacerle frente.
Lo que esperamos pasó, el prota los elimina de un solo golpe. El jefe de la banda queda asustado otra vez y impresionado al decirle que no sabe contra quién se enfrentaba, pero él lo golpea y le responde que es un donadie. En fin, él desata a Lee Chin mientras se pregunta cómo dejó que le robaran. Ella, que permaneció aparentemente inconsciente en toda la pelea, se despierta por pura conveniencia para que al enterarse de lo que su cuñado había hecho comenzara a respetarlo. Ella, molesta, comienza a pisar uno de estos tipos. Shen interrumpe y dice que ya es hora de regresar porque su hermana estaba preocupada y había que cenar. De regreso a la mansión, Lee Chin cuenta lo increíble que estuvo Shen luchando contra estos tipos, lo que causa cierta molestia en Li Chue, quien le reclama por haber hecho eso, despertando un extraño ambiente cursi. A ella le pide que no haga nada temerario por ella que pueda hacerlo salir lastimado. Este ambiente tan cursi le causa náuseas a su hermana, que es la responsable de interrumpir el momento, pidiendo que dejen esto para después. El prota le sigue la corriente y cambia del tema, comentando que irá a buscar a Bing, la asistente de Li Chue, que fue herida por protegerla, que le iban a dar de alta. Él quería devolverle el favor por haber protegido a su amada. Cuando llega, la chica dice que no debía molestarse en venir por ella, revelando que ya conoce casi por completo su verdadera identidad y le pregunta quién era. Shen le descubre que es un criminal Hades, revelación que impacta y asusta a Bing. Él le pide que no se le diga a nadie, además le promete concederle un deseo, cualquiera que le pida por haber salvado a su amada. Ella le pide encontrar a un chico de cabello castaño y con el tatuaje de un tigre en el brazo izquierdo. Shen va conduciendo y llama a uno de los hombres para pedirle que él busque al chico que Bing le había pedido encontrar. Solo con las descripciones, el tipo asocia a un tal Blue Tiger. Como solo por unas características logró deducir quién era, Shen le pregunta si acaso era alguien de renombre. Su hombre le responde que no, solo que su organización sufrió un ataque y él fue el único que escapó. Al ver todo eso, él le encarga que lo encuentre, pero el tipo también le informa que hay una organización detrás de Li Chue. Shen suspira profundamente, razonando en qué debería ser, resolviendo que dejará que sean ellos mismos quienes den los primeros golpes para no motivarlos mientras él se encarga de Blue Tiger. El tipo que contrató a los pandilleros para que robaran a Lee Chin estaba siendo golpeado por un tipo que le grita a un tal Jin que lo estaba buscando por lo que había ocasionado, exigiéndole $1 millón. El tipo, movido por el terror, exclama que no le protegerá esa vez, ni le importa lo que hagan. El otro chico, lleno de miedo, le ruega que no lo deje solo, así que el tipo le ordena que lleve consigo a Shen al bar. Este corrió con todo hasta la mansión de los Zhao para rogarle a Shen que lo ayude o será eliminado. Él no veía motivo para hacerlo, así que el chico le pide que lo hagan por Lee Chin, quien no podría estar segura de causa de estos tipos. Él considera esas palabras y es consciente que no podrá protegerla todo el tiempo, así que decide concluir con ese problema de raíz, acordando llegar a las 9 al bar. Ahí los tipos lo esperaban. Al llegar, un sujeto que había golpeado al otro chico pide un par de tragos y pide informar al dragón salvaje de que ya había llegado. El tipo trata de parecer amable, pero Shen responde con indiferencia que ya golpeó a sus otros hermanos y que de no hacer algo que lo moleste ya están a mano. El tipo se asusta al ver a Shen que se va y de pasar al dragón salvaje no lo encontrará, así que se interpone en su camino y lo invita a tomar para fortalecer su amistad. Shen responde que es muy obvio lo que planea, entonces ahora que han sido descubiertas sus intenciones comenta que no lo dejarán marcharse. Shen, fastidiado, les recomienda que no lo hagan porque no son rival para él, pero ellos responden que no les importa que sea más fuerte, confiados en que no podrá ganarles a todos. Spoiler, los derrotó a todos de un solo golpe. Un tipo le apunta con una arma y sin embargo Shen se le acerca de golpe y lo derriba, evitando que la use, por lo que él le lanza una advertencia al dragón salvaje y con una voz amenazante le dice que si siguen molestando los hará que se arrepientan. Seguido de aquello se retira y dice dentro de sí que no lo dejarán, que un montón de tontos le arruinen el día a que su suegro le darán de alta, comentando que si ellos vuelven a meterse en su camino los eliminará. El tipo regaña a los demás tipos por dejarlo ir, momento preciso que parece que el dragón salvaje preguntando por Shen. Los tipos le informan asustados que acaba de irse y derrotó a todos en un instante como resultado por su incompetencia. Él procede a cortarle todo. En el hospital se encontraba Zhao y Li Chue. Por algún motivo este decide contarle quién era Shen, confesando que es el líder de un grupo loco y que usa el seudónimo de Hades. Le cuenta además que él le pidió que se casase con ella para protegerlo y a su vez beneficiar a su familia. Era el acuerdo perfecto para ambas partes. Según él, también le entrega una foto en la que ellos dos aparecen juntos de niños. Esta revelación le impresiona demasiado porque ella no recuerda conocerlo de esa forma. El padre le confiesa que ella casualmente sufrió un accidente de auto de pequeña y perdió la memoria, hecho que le hizo sufrir mucho. Sin embargo, él aceptó casarse hasta que ella recuperara los recuerdos. Al ver todo esto, ella se conmueve y lamenta haberlo tratado tan mal, al igual que la suegra de Li Chue confiesa llena de sorpresas desconocer acerca de eso. Ella levanta la mirada y dentro de sí le agradece por haberla cuidado en las sombras todo este tiempo, así que ella decide llevarlo a su resort de aguas termales, la que ocasiona que Li Chen se burle de esa idea. Él se encamina hacia ese lugar y por un mensaje que le envió su suegro deduce que debe haberle contado todo. Mientras él camina por la espalda comienzan a acecharlo el dragón salvaje. Cuando Li Chue pregunta por las alas le informan que solo tiene una para 2 personas, hecho que Li Chin aprovecha para molestarlos y motivar a su hermana a pasar un rato a solas. Shen entró al baño para cambiarse mientras se preguntaba de qué querría hablar su esposa con él. Al entrar se encuentra con un grupo de tipos que comienzan a fastidiar y buscar hacerlo pagar por lo que hizo. Son tan tantos que ni siquiera le muestran la cara y ni siquiera se molestan en pelear.
Luego de dejarlos en vergüenza, Shen llama a uno de sus hombres para que recojan a estos. Una vez terminado con este asunto, Shen se cambia y entra al cuarto de los baños. El prota se disculpa por la demora y pregunta si las aguas están a una buena temperatura. Ella sonríe al verlo. Cuando él la abraza, Li Chue le comenta que su padre le contó todo, aunque no entiende la razón de que se preocupe tanto si solo fueron amigos de la infancia. Le responde que cuando eran niños le prometió que se casarían y con una sonrisa le manifiesta que no importa si lo olvidó. Él sabe que ella es la misma mujer a la que amó. Por eso cumplió su promesa, recordando que ella fue la única persona amistosa que se le acercó de pequeños, y ahora es él quien le pregunta si pueden estar juntos por siempre. Ella le corresponde a su deseo alegando que es el único al que ama, pero la petición que procede a hacerle deja pasmado a Shen y a cualquiera de nosotros también. Es que ella le pide que consuman por primera vez su matrimonio desde que estaban casados. Ya saben, el momento más bonito de la vida. Y así es como termina esta historia. Pero bueno, en fin, por cierto, antes que te vayas, si te gustó el video no olvides dejar un like y comentar, suscribirte, activar la campanita, lo necesario para que no te vuelvas a perder un video de este canal. Y si te suscribes te voy a dar un chocolate del que tú me digas y mandes. Y pues nada, hasta la próxima. Inserte sonidos de dubstep.